Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿pueden acaso estar de duelo los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes de la reflexión, hagamos la oración al Espíritu Santo. Decimos: ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ya nos vamos acercando, queridos hermanos, al final de este mes de febrero. Estamos ya en el día 28 de febrero. Y estamos en estos días santos, días sagrados, en la Santa Cuaresma, en la que el Señor nos da una vez más esta oportunidad para ir reflexionando acerca de nuestra correspondencia al amor a Dios, al amor que le tenemos a nuestro Señor. ¿Cómo correspondemos a ese inmenso amor que Dios nos tiene? Y la prueba de amor de nuestro buen Dios es que envió a su Hijo al mundo para salvarnos y murió en la cruz, siendo totalmente inocente. Se entregó por nosotros, ante los ojos del mundo murió como un malhechor, como una persona que quizás había hecho algo malo. Eso es a los ojos del mundo. Pero tú y yo sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo pasó por este mundo haciendo el bien. Es el Hijo de Dios que se entrega para salvarnos del pecado. El pecado exige eso, que Jesús muera en la cruz. Y como el Señor tiene paciencia para enseñarnos, busca la manera de que entendamos lo que nos quiere enseñar, y hace esta comparación. Cuando le preguntan por qué los discípulos de Bautista y los fariseos ayunan a menudo, y en cambio los discípulos de Jesús no ayunan, Jesús hace una bonita comparación y les dice: ¿pueden acaso estar de duelo los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Es lógico, ¿no? O sea, si estás invitado a una boda, no vas a ir pues triste, ¿no es cierto? No vas a ir pues haciendo ayuno, no vas a estar acongojado, ¿no? Sin embargo, el Señor dice: llegará un día en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Cuando tú y yo estamos en gracia de Dios, el novio, que es Jesús, está con nosotros, está en nuestra alma, habita en nuestro corazón. Y por eso debemos esforzarnos por permanecer en gracia de Dios, luchar, ser constantes, para vencer todas las tentaciones que el Señor, que la vida nos pone delante, o el enemigo nos pone delante. No es el Señor que entienda, no permite, que es muy distinto, pero Él no manda. Pero ya sabemos quién manda las tentaciones y cómo y de qué manera. El enemigo, el demonio, nos presenta las cosas malas envueltas en papel de regalo. Por eso es que tú y yo caemos. Y para evitar eso, para evitar caer en esas tentaciones,
hay un instrumento muy bonito, muy importante, que debemos hacerlo, eso sí, guiados por la dirección espiritual. Es el ayuno. El ayuno era y es una muestra de penitencia que Dios pide al hombre. En el Antiguo Testamento se descubre el sentido religioso de la penitencia como un acto religioso personal que tiene como término el término de amor, el abandono en Dios, nos dice Pablo VI. Acompañado de oración, sirve para manifestar la humildad delante de Dios. El que ayuna se vuelve hacia el Señor en una actitud de dependencia y abandono totales. En la Sagrada Escritura vemos ayunar y realizar otras obras de penitencia antes de emprender un quehacer difícil. Lo encontramos en Jueces, capítulo 20, versículo 26, y en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, para implorar el perdón de una culpa, obtener el cese de una calamidad. Ahora también podemos hacer ayuno por este tema del coronavirus. Y siempre el ayuno tiene que ser guiado por un director espiritual, no mandarnos por nuestra cuenta, porque también ahí el demonio astutamente nos puede engatusar para trabajar el orgullo, decir, mira cuánto ayuno yo, podemos estar como los fariseos, ¿no? Yo ayuno 2 veces por semana, pago mis impuestos, etcétera, ¿verdad? Siempre guiados por el director espiritual. La santidad consiste en la obediencia. También el ayuno sirve para conseguir la gracia necesaria en el cumplimiento de una misión. La Iglesia en los primeros tiempos conservó las prácticas penitenciales en el espíritu definido por Jesús, y siempre ha permanecido fiel a esta práctica penitencial, recomendando esta práctica piadosa con el consejo oportuno de la dirección espiritual. Tenemos necesidad de la penitencia para nuestra vida cristiana y para reparar tantos pecados propios como también ajenos. Es decir, por nuestros pecados tenemos que hacer obras de penitencia, ¿no? Pero también por otros hermanos nuestros, especialmente que se dicen ser católicos, pero no practican su fe. Entonces, tú y yo tenemos también que hacer penitencia por ellos, orar por ellos, rezar por ellos, como nos dice San Pablo, que los robustos carguen con las cargas de los menos robustos. Y quizá por nuestra penitencia, por nuestra oración, esa persona se salve. Porque tú y yo también tenemos que estar preocupados por la salvación. Primero de nuestra alma, pero también no descuidarnos de la salvación del alma de nuestro prójimo, especialmente los que viven con nosotros. Nuestro afán por identificarnos con Cristo nos llevará a aceptar su invitación a padecer con Él. La Cuaresma nos prepara a contemplar los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Con esta devoción contemplaremos la humanidad santísima de Cristo, que se nos revela sufriendo como hombre en su carne, sin perder su majestad de Dios, y lo acompañaremos por la vía dolorosa, condenado a muerte, cargando la cruz en su afán redentor por un camino que también nosotros debemos de seguir. Ahora, la Iglesia nos pide solamente 2 veces al año hacer ayuno, y no un ayuno tanto riguroso en las comidas que sirven para dominar, para educar a este cuerpo, ¿no? Que todo lo quiere fácilmente, ¿no es cierto?
que son 2 veces al año. Uno ya pasó, miércoles de ceniza, y el siguiente será Viernes Santo. O sea, tampoco es tanto, ¿no? Lo importante es la obediencia, ¿no? Ahora, nos dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 58, nos dice, si bien nos pide la iglesia ayunar 2 veces al año, pero podemos hacer todo el año lo siguiente. Nos dice en este libro de Isaías, el ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no dejar de socorrer a tus semejantes. Ese es el ayuno que quiere el Señor que hagamos todos los días, es decir, obras de misericordia, tanto espirituales como corporales, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, y todos los días debemos practicarlo, debemos vivirlo, queridos hermanos. Las corporales, las que acabamos de mencionar algunas, lo recogemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 35 al 36, dice: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Y las obras espirituales son dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las injurias, sufrir con paciencia a los que nos molestan, rogar a Dios por los vivos y muertos. Entonces, estas son las obras, ¿no?, los ayunos que tenemos que hacer todos los días, ¿no?, todos los días, para hacer este mundo un poco más humano. Si tú y yo pusiéramos en práctica las enseñanzas del Señor, este mundo sería distinto. Por eso, llenémonos del amor de Dios, ¿no? Meditemos en estos días de Cuaresma para ver en qué podemos mejorar y contagiar nuestra fe. Como dice una canción, ¿no?, si tú dices que eres católico cristiano, que se te note, ¿no? Si tú dices que eres católico cristiano, que se te note, como se notaban de los primeros cristianos, de los primeros hermanos en la fe, ¿cierto? ¿No? Y decían, este sí lee la vida de Jesucristo. De eso se trata, queridos hermanos, de iluminar nuestra vida con la luz del Santo Evangelio, en cada circunstancia en que pasamos, ya sea en alegría, ya sea en el dolor, ya sea en el éxito, ya sea en el sufrimiento. En todo nos tiene que iluminar la luz del Santo Evangelio, es decir, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que la Santísima Virgen nos siga acompañando en este peregrinar aquí en la tierra hasta llegar a la vida eterna, que es el cielo, para gozar de Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y no te olvides de rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, aunque sea un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, para que el Señor envíe más vocaciones sacerdotales. Y también recemos para que esta pandemia se detenga lo más pronto posible. Bendiciones.